Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu para el Espíritu. El conocimiento del Espíritu es una doctrina que nunca antes se había dado a conocer, por razón de los planes de Dios. Cuando nosotros entendemos ahora el misterio de Dios el Padre y de Cristo, o de Dios el Padre y del Hijo, que es lo mismo, entonces se nos ha revelado algo bien importante, que vino Jesús de Nazaret y Él era la luz. Él es la luz. La predicación que Él traía era espiritual. Por eso Él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Haciendo una separación total de lo que era carne y lo que era espíritu. Se lo dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Son dos cosas totalmente diferentes. Hace 8 días tuvimos la enseñanza del entendimiento. Uno es el entendimiento para la carne y otro el entendimiento del espíritu. Y esos dos entendimientos, uno se conoce como espíritu y otro se conoce como carne, y estos no se pueden revolver. Lo que es espíritu, espíritu es; lo que es carne, carne es. Entonces ahora conocemos nosotros el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Que vino el Hijo, vino Cristo, predicó una doctrina. Cuando Él se va a luz inaccesible después de resucitar al tercer día de una muerte de cruz, entonces termina su labor. Y Él todo lo hizo perfecto, todo lo hizo como el Padre le había indicado. El problema estaba en el entendimiento de las personas, en el entendimiento de la unidad carnal. ¿Por qué? Porque toda la carne estaba en esa unidad de la ignorancia, de un entendimiento que no era el espiritual. Repito, las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces no se podían entender con el entendimiento carnal. Entonces, esto lleva un proceso. Predica Jesús de Nazaret y se va a luz inaccesible. Pero el entendimiento de la gente no había cambiado, era un entendimiento carnal. Entonces llama a Pablo, el Cristo, y Pablo le predica al pueblo gentil. La predicación de Pablo está basada en el conocimiento que Jesucristo pone en la mente de Pablo. Y ya el proyecto se había cumplido. Jesús le predica al pueblo judío y Pablo le predica al pueblo gentil. Entonces, después venía una tercera doctrina, la doctrina del Padre. Esa doctrina del Padre ya era espiritual. Por eso es que dice que en la doctrina del Padre ya no hay judío ni griego. O sea, no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. O sea, esa doctrina era para los dos pueblos, pero con un conocimiento espiritual. Entonces, esa doctrina le abre los ojos del entendimiento a las cosas del espíritu, a aquel que la oye. Y aquel que la oye automáticamente se une a Dios. Por eso dice allá en Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que está unido al Señor automáticamente no está en pecado, porque está unido a Dios. La palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Antes de unirse a Dios por medio de la doctrina, estaba en pecado, porque estaba separado de Dios. Ahora, la enseñanza para esta oportunidad se llama lugares celestiales. Entonces, cuando Jesús de Nazaret predica al pueblo judío y termina,
se da cumplimiento al primer cielo. Cuando predica Pablo al pueblo gentil y termina su predicación, entonces termina el segundo cielo. Después viene el tercer cielo. Por eso esta enseñanza se llama lugares celestiales. Pero solo se puede entender con un entendimiento renovado, no con el entendimiento carnal. Por eso es el que tiene una mente carnal, inmediatamente dice, esas son mentiras, esa es una locura, eso no puede ser cierto, porque él lo quiere comprender, lo quiere acomodar a su sabiduría carnal, y eso no va a poder ser nunca, eso no va a pasar. Entonces el conocimiento del Espíritu hace que entendamos las cosas del Espíritu. Por eso es de que entonces ahora conocemos que hay primer cielo, hay segundo cielo y hay tercer cielo. Y todos los tres cielos juntos constituyen los lugares celestiales. El primer cielo lo predicó Jesús de Nazaret, el segundo cielo lo dijo Pablo. El pueblo judío vivía por una ley. El pueblo gentil ya no vivía por ley, ese vivía por fe, por creer que Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó, y el creer la doctrina, entonces le daba el beneficio de la gracia. Pero no era salvo. ¿Por qué razón? Porque no había entendimiento en el primero y en el segundo cielo, sino en el tercer cielo. Por eso Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1, conozco un hombre, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, a la voz de Dios el Padre. Fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre le es difícil expresar. Entonces entendemos claro ahora los lugares celestiales. Pero esto ahora lo vamos a poder entender cuando leamos los versículos. Y los vamos a leer rápidamente, porque la introducción pienso que está bastante clara. Entonces, vamos a ir rápidamente a Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Y ese lo leímos hace 8 días. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué es lo que hay que alcanzar? Las riquezas del pleno entendimiento. Sin entendimiento no se puede ver nada bueno aquí. Entonces dice, voy a repetir, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cristo trajo la enseñanza espiritual, pero no había entendimiento. Ahora viene la enseñanza de Dios el Padre, y esta enseñanza está basada en las mismas palabras de Jesús, solo que ahora con entendimiento, para que quede cabal, para que quede completo, para que quede perfecto. Entonces, ahora sí podemos entender las mismas palabras de Jesús. Aquí no se predica otra cosa que no sea lo que Jesús dijo hace 2000 años. Pero ahora con el entendimiento, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde estaban escondidos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento? En la predicación de Jesús y en la predicación de Dios el Padre. Con un entendimiento nuevo, un entendimiento renovado, los ojos del entendimiento espiritual alumbrados. Entonces ahora vamos a entender claramente lo que dice Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Rápidamente vamos a leer Juan 3, 11 al 15. Dice así, hablando Jesús: de cierto te digo, aquí le está hablando Jesús a Nicodemo, de cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, las celestiales las dijo Jesús, pero no las explicó. Porque dice, si no entienden las terrenales, menos van a entender las espirituales. Verso 13. Aquí viene una declaración de un misterio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Qué está hablando? Ya quedamos que los cielos son conocimientos doctrinales. Entonces, alguien que viene enseñando una enseñanza celestial es porque viene del cielo. Porque lo que va a predicar es celestial, del cielo. Y eso fue lo que predicó Jesús de Nazaret, palabras celestiales, porque él venía del conocimiento del Padre, era el tercer cielo. Bueno, entonces dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga y predique, entonces le va a predicar lo que oyó en el tercer cielo, las palabras de Dios el Padre. Por eso es de que nosotros estamos aquí con un conocimiento autorizado por Dios el Padre. No es un conocimiento del primero ni del segundo cielo, es del tercer cielo, con conocimiento espiritual. Entonces dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14, oiga bien, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús de Nazaret está hablando de que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y eso es por obra de Dios mismo. O sea, esta predicación nadie la va a poder parar. Es una explicación clara de las cosas que están escritas. Ahora terminamos con el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no se había predicado con entendimiento. La había predicado Jesús de Nazaret, pero el problema era el pueblo que escuchó, no tenía entendimiento. El beneficio hoy en día es que el pueblo que esté escuchando se le está dando una explicación con entendimiento de cómo son las cosas. O sea, siempre Dios trató con un aprendizaje, con un conocimiento, con una sabiduría, con una doctrina, con una enseñanza. Por eso en Isaías dice, mi pueblo muere por falta de entendimiento. Mi pueblo muere por falta de sabiduría. La sabiduría y el entendimiento le dan una vida y una vida eterna. Porque ahí conoce usted la vida del Espíritu. El que viene desde antes de Abraham, como dijo Jesús, antes de Abraham yo ya era. Ustedes no saben de dónde vengo ni saben a dónde voy. Ahora, el Hijo de Dios sí sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Es bien sencillo. Entonces, concluimos pues que las palabras de Jesús estaban bien claras aquí cuando se lo dijo a Nicodemo. La pregunta es, ¿quién había entendido esto? Claro, después de estas palabras todos van a decir, yo ya lo sabía, porque ese es el problema del carnal. Pero no estamos hablando ahorita de eso, estamos hablando del conocimiento. Entonces vamos a Juan 14 del 1 al 9. Juan 14 del 1 al 9 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús de Nazaret. Oiga bien esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De dónde venía Jesús? Del tercer cielo. Las palabras del Padre eran las que él estaba diciendo, lo que no había era entendimiento. Entonces dice, voy pues, cuando Jesús de Nazaret terminó su doctrina y se fue, ¿a dónde fue? Hablando del Espíritu, porque hay que sacar la carne, hablando de la doctrina, de la enseñanza de Jesús. Él regresó de donde había salido, del conocimiento del Padre, de Dios el Padre. Entonces, ¿ahora dónde estamos nosotros? En el conocimiento del Dios el Padre. Jesús le llamaba un lugar. El problema del entendimiento carnal es que todo lo relaciona con lo físico, con lo que se ve, y creen que es un lugar. Los evangélicos enseñaron que allá había calles de oro, mar de cristal. La imaginación de la gente voló, que así como son aquí las calles, así las iban a encontrar allá, solo que de cristal y de oro. El entendimiento los lleva a ver unas cosas que ahorita no tenemos tiempo, pero son ridículas. Ahora bien, estamos viendo que Jesús hablaba todo en posiciones de conocimiento, no lugares físicos. Vamos a continuar. Entonces dice, donde vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí hay tres doctrinas. El camino, que era Jesús. Por eso en el libro de los Hechos dice que los discípulos les llamaban los del camino, porque eran los de la doctrina de Jesús de Nazaret. Entonces dice, yo soy el camino y la verdad. La verdad fue lo que predicó Pablo, el segundo cielo. La vida es la que se está predicando hoy en día. O sea, él estaba con el conocimiento de los tres cielos. El primero, el segundo y el tercero. El camino, la verdad y la vida. Es lo mismo. Entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que cuando Jesús predicó, ese era el evangelio correcto. Para llegar al Padre, tenemos que volver a tomar las palabras de Jesús de Nazaret. Y así vamos a poder ir al Padre, a donde Él iba, de donde Él vino. Entonces dice el 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Está bien claro? Porque era la misma doctrina. Entonces dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque tenía un cuerpo, la palabra del Espíritu. Ahora dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora entiende claro por qué Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Yo y el Padre somos lo mismo. Porque está hablando de conocimiento, de doctrina. La misma doctrina que se está predicando aquí, hoy en día, es la misma que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Aquí no se ha hablado otra cosa. Se ha respaldado con los profetas, pero los profetas hablaban de lo mismo. De que iba a venir, de que iba a estar, de que iba a llegar, de que se iban a salvar, de que iba a enjugar toda lágrima de los ojos, que iba a dar herencia, que iba a tener beneficios el que oyera. Jesús les dijo, ustedes querrán vivir un día de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús hablaba mucho del Hijo del Hombre, y aquí lo estamos conociendo un poco. Vamos a continuar entonces. Jesús le dijo a Felipe,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era la misma doctrina. Ahora yo le puedo preguntar, ¿qué se imaginó usted? ¿Se le han abierto aquí los ojos del entendimiento? Si usted es honesto, dice que sí. Si usted es sincero, dice que sí. Si usted es humilde, dice que sí. Que cuando vino aquí no conocía nada. Esa es humildad. Reconocer que las palabras son las mismas de Jesús de Nazaret. Nadie puede decir eso, yo ya lo sabía. Vamos a ir a 1 Corintios 15:40. Dice el 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Quiere decir que el conocimiento del Espíritu es una doctrina, es una enseñanza, es un conocimiento. Y aquí es donde se está escuchando. Todo lo que no sale de aquí, sino sale de otras doctrinas, de otras partes, esas son doctrinas carnales. Entonces, una es la gloria que tienen allá y otra la gloria de aquí. Esto de aquí no lo puede usted revolver con lo que usted sabía. Ni tampoco puede rebatir esto con el conocimiento carnal humano. Porque estos son los misterios revelados de parte de Dios. Entonces, ese era el verso que íbamos a leer en Corintios. Que los que tienen el Espíritu tienen una gloria, tienen una doctrina, tienen una enseñanza. Y los que son carnales tienen una doctrina y tienen una enseñanza, pero no son iguales. Vamos a continuar. Efesios 2, del 1 al 10. Esto es el camino correcto que se ha dado a conocer a través de las palabras del Espíritu. Las palabras del Espíritu solo salen de aquí, de la doctrina de Dios el Padre. Si a usted le enseñan la gracia, si a usted le enseñan las doctrinas de ley, aún la de la transformación, ahí no son las palabras de Dios el Padre. Le digo porque yo fui el que enseñé la doctrina de la transformación. Ahora, esto es totalmente diferente. Si yo se lo digo que es así, es porque así es. Yo hice las enseñanzas del Ministerio Internacional de la Transformación. Y que ahora ellos se quedaron predicando solos por su cuenta, es muy su problema, pero eso es carne. Ahora bien, vamos a leer Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y esto se lo voy a leer únicamente despacio y usted con el entendimiento notará la veracidad de lo que aquí está escrito. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos significa sin conocimiento del Espíritu, sin entendimiento, sin enseñanza del Espíritu. Él les dio vida por una doctrina, por una enseñanza. En los cuales, hablando de delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Espíritu es una enseñanza, una doctrina, un entendimiento, un conocimiento, y es el humano y el conocimiento carnal. Entonces dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es mientras usted tiene una doctrina carnal. Lo repito, nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí viene el cambio. Pero Dios, no dice Cristo, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, con la enseñanza que nos dio, con la doctrina, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque la misma doctrina que tenía Cristo es la misma doctrina que ahora nosotros tenemos, el entendimiento. Sigo diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué es sentarse en lugares celestiales con Cristo? Tener el conocimiento de los tres cielos. Conocer perfectamente que el primer cielo lo predicó Jesús, el segundo lo predicó Pablo y el tercer cielo lo está predicando Dios el Padre. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda predicación espiritual. Entonces, ahora vemos el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por gracia fuiste salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que el proceso de transformación, el proceso de cambio, es dejar el entendimiento carnal y ahora tener el conocimiento del Espíritu. Tener el conocimiento del Padre Celestial, del Padre Espiritual, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era el Padre que tanto mencionaba hace 2000 años Jesús. Voy pues al Padre, rogando al Padre, pidiendo al Padre. Entonces, vamos a terminar en segunda carta a los Corintios 12:14. Segunda a los Corintios. Vamos a leer del 1 al 4. No es 14, es del 1 al 4. Dice Pablo así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado? Al tercer cielo, al conocimiento de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en el segundo cielo y fue arrebatado al tercer cielo, donde dice, y conozco a tal hombre, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí nosotros estamos viendo claramente lo que Pablo está diciendo. Que Pablo conoció palabras que le dio el Dios y Padre en el tercer cielo, en el paraíso, pero que son difíciles de expresar. Ahora, el Dios y Padre, en su infinita misericordia que menciona allá en Efesios, nos dio a nosotros el conocimiento del Espíritu, la revelación de su palabra, de sus misterios, para que usted sea hecho un hijo de Dios igual a la misma imagen del primogénito, que fue Jesús de Nazaret. Entonces, vamos camino, por medio del entendimiento, a grandes cosas. Por eso no se tiene que perder usted estas enseñanzas, porque va a comenzar a sentir, a experimentar en su mente unos cambios tremendos, grandes, donde se va a dar cuenta usted lo valioso que es tener la sabiduría de Dios el Padre, y se cumple lo que dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia. No dijo el reino de los cielos, el reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Así nos declaramos como nos declara el Dios y Padre, bendecidos con toda bendición.